presentes el día de hoy, algunos andan fuera del país, otros quizás están enfermos o cansados, pero Dios bendiga a los que estamos acá. Vamos a continuar. Hemos tenido un recreo bastante grande, casi un mes, 3 semanas creo, y ya es necesario que volvamos a retomar las clases. Tenemos aquí, ¿verdad?, un nuevo miembro que va a ser parte aquí de nosotros, que es Manuel Esdras, ¿verdad? Nos va a estar acompañando en la materia como asistente, ayudarnos ahí. Y ya empezando, ¿verdad?, a agarrar la experiencia, ejemplo, porque necesitamos personas que empiecen a ejercer esto también. Ese es el punto. Pero una de las cosas es, ¿verdad?, no porque ya se haya graduado la persona, significa que ya puede empezar a predicar o a enseñar, ni nada de eso, sino que entendemos, ¿verdad?, fielmente que los dones los da Dios. Ya nosotros nos esforzamos para aprender un poco, pero de ahí la gracia y los dones son de parte de Dios. Vamos a hacer una oración. Quisiera dejar a Edras para que te presente él y nos llame a la oración de empezar. Pasa Edras. ¿Y qué lo motiva, verdad, a estar con nosotros? Hermano, que Dios le bendiga. Esto es un gran privilegio que Dios me ha dado y le doy gracias a hermano Jonathan que me da esto, porque es algo que necesito tomar no se dice, al 100%, ¿verdad? Porque esto es algo que lo beneficia a todos y lo ayuda a crecer más en la obra del Señor. Y eso es como digo, algo que me motiva, es crecer más en la obra del Señor, porque eso es algo bien importante en cada una de nuestras vidas. Y también le doy gracias a Dios también, y también estoy looking forward, para estar ayudando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque esto es bonito. Yo he aprendido mucho en el estudio bíblico y me ha ayudado en montones de áreas en la vida mía, y espero que le va a ayudar a cada uno de ustedes también. Y con estas palabras vamos a comenzar a orar para que poner las manos de Dios. Gracias, Señor. Esa palabra no es semejante a otra palabra, esta es palabra que es inspirada por Dios, no por el hombre, porque el hombre miente, dice malas cosas, pero la palabra tuya, Señor, es santa, eficaz y verdadera, Señor. No hay nadie que haga como esa palabra, Señor. Dios bendiga a los hermanos que están aquí, les pidieron el sacrificio para levantarse esta mañana, para poder aprender más de tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor, Señor. Señor, bendiga, Señor, que esto sea de gran bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. No sé si recibieron, ¿verdad?, la tarea. A ver si la trajeron todos. Espero que sí. Los que se esforzaron. Esa va a ser la segunda parte, pero antes de continuar, vamos a tener examen ya en dos clases más. Viene una más y luego la última clase vamos a tener el examen final, basado en todo lo que hemos estudiado acá. Algunos de ustedes no estuvieron, ¿verdad?, las primeras 2 clases. Pero es algo muy sencillo, algo básico. No creo que sea difícil. Para ello yo elaboré una guía de estudio, ya con respuestas y todo. Y hay una aplicación que queremos usarla con ustedes, a ver si funciona, si les parece bien. A mí en lo personal me ayudó porque se puede usar, ¿verdad?, como una herramienta que le ayuda a uno al aprendizaje bastante. Yo aprendí bastante en ella, donde puede usar diferentes métodos para poder aprender, como lo es
las flashcards o las tarjetas, ¿verdad? Donde se le da la pregunta y usted trata de memorizarse la respuesta. Y solo le da vuelta a esa tarjeta y ahí está la respuesta. Y ahí está, ¿verdad? Una manera de hacer un quiz, un examen. Y así yo les voy a dar un ejemplo ahora. Mi hermana Yana ya tiene el link para allá donde van a ustedes ir a esa aplicación, se llama Quizlet. Y ahí ustedes pueden jugar, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Como de manera juego también, pero se aprende bastante porque nos ayuda. Yo tengo aquí no sé si pueden ir bajando la aplicación si quieren hoy, para que tengan una idea cómo va a funcionar. Y esto no solo puede ser en esta clase, sino que la vamos a hacer en otras clases. Por ejemplo, aquí yo voy a escoger algo así va a ser. Tiene introducción bíblica, este es mío, que se le ha mandado a Janet. Y aquí tenemos, ¿verdad?, las diferentes opciones. Creo que está en español también. De una manera vamos a hacerla como un examen de práctica. ¿Ok? Empezar el examen. Entonces, la primera pregunta es, aproximadamente, ¿cuántos escritores contribuyeron en la redacción de la Biblia? ¿Cuántos fueron? 40. Okay, vamos a poner 40. Ok. ¿Qué continentes abarca la Biblia? Esa es otra. Y ahí están, ¿verdad?, las respuestas que pueden escoger, como ninguna, Asia, Australia y África, Asia, África y Europa, América, África y Europa. ¿Cuál de estas creen ustedes? Asia, África y Europa. Asia, África y Europa, ¿verdad? Okay. Ahora bien, ¿quién dividió la Biblia en capítulos? ¿Recuerdan? ¿Quién dividió la Biblia en capítulos? Tenemos a Martín Lutero, tenemos a Erasmo de Rotterdam, tenemos a Stephen Langton y tenemos a Cipriano de Valera. Cipriano. Ok, Cipriano, ¿quién dice que es Cipriano? Bueno, vamos a ver si es Cipriano. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien más? ¿Diferente respuesta? Martín Lutero dice bueno, no una. Vamos a dejar Cipriano. ¿Cuál fue el lapso de tiempo entre Malaquías y Mateo? ¿Cuántos años? Está 450 años, 2000 años, 600 años y 400 años. 400 años. Y aquí lo estamos dando, ¿verdad?, como un repaso. Los materiales que se utilizaron para la redacción de la Biblia. Tenemos piedra, tablas, cuero, vitela, papiro, o esta otra que es todos. ¿Todos están de acuerdo? Que vamos a poner todos. ¿Cómo se cataloga el orden de los libros del Antiguo Testamento? De una manera ordenada, por categoría. Acuérdense, ¿verdad?, que son 5 libros de la ley, son 12 libros, ¿cómo se le llaman los libros? Como de Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónica, Nehemías y Esther. The second option. No. Libros históricos, dicen, ok, ya llevamos 2. El que sigue es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿cómo se le llama eso? Poético, llevamos 3. Entonces, ¿cuál sería? Por ejemplo, aquí tenemos libros de la ley, libros históricos, libros poéticos. ¿Cuáles siguen después? Mayor y protagonista. Ok, entonces le pondríamos la primera, ¿verdad? Ok, ¿qué significa la palabra Biblia? Libro. Un volumen, conjunto de libros, se deriva del idioma griego que significa biblón o biblos o libros. ¿O todas? Todas. Ok, muy bien. ¿En qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? Hebreo, the first one. ¿El Antiguo? The first one. Y arameo, ¿Cuál es la respuesta? el primero.
El hebreo y arameo, vamos a poner eso. ¿Cómo se cataloga el orden de los libros del Nuevo Testamento? Por ejemplo, los libros de los primeros evangelios y los libros de los hechos, ¿qué nos cuentan? Libro histórico. Historia, ¿verdad? Todos esos libros históricos. Luego tenemos las cartas de quién? De Pablo. Cartas de Pablo, que son ¿cuántas? 13. Luego tenemos las cartas generales, ¿verdad? Que son 8, escritas por diversos escritores. Y por último, Los libros. Profético. libro profético, que es Apocalipsis. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Esta, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué es la Septuaginta? La escritura del Antiguo Testamento traducida al griego, la Biblia completa, la Torá judía o ninguna. No. Esto fue lo último que vimos. El Dijimos, ¿verdad?, que cuál era el idioma predominante después de Cristo. Ese. Antiguo Testamento traducido al griego. Muy bien. ¿Por qué razón? Acuérdense que esta Septuaginta era la Biblia que se usaba en el tiempo, en la época de Jesús. La tradujeron, ¿verdad?, del antiguo, son traducciones del griego, del hebreo y del arameo al griego, porque toda esa gente, ¿verdad?, de esa actualidad, hablaba el idioma griego, entonces necesitaban tener una Biblia de su idioma. Entonces serían las escrituras del Antiguo Testamento traducidas al griego. ¿Qué otros nombres se le dan a la Biblia? Manuscritos, rollos, escrituras o todos. Todos, muy bien. ¿Cuál fue la primera Biblia completa traducida al inglés? Está la Reina Valera, la Biblia del Oso, la Biblia de Ginebra y la Biblia de Wycliffe, 1382. La Valera es, ¿en qué idioma? En español. Muy bien, entonces la de inglés es. Y posteriormente se hizo, ¿verdad?, la Biblia, la reina, ¿verdad?, que de las versiones en inglés, que es la King James. Esas dos son la King James y la Reina Valera, son similares en cuanto a la riqueza, ¿verdad?, de la cultura y del tiempo que se escribieron. No sé si tienen calor, me dicen. Esto no baja nada. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? El libro de Job, muy bien. La Biblia es una joya de literatura universal que contiene mitología, fábulas y filosofía, o narraciones, historias, leyes, oráculos, parábolas y cartas, o ninguna. ¿Contiene mitología la Biblia? No, muy bien. Fábulas, filosofía, tampoco, ¿verdad? Entonces tiene narraciones, leyes, parábolas y cartas. Los idiomas originales de la Biblia, ¿cuáles son? El hebreo, arameo y griego. Muy bien. Entonces sería el hebreo, el arameo y el griego sería esta. Okay. ¿Quién dividió la Biblia en versículos? Eran dos. Y esta, verdad, ustedes lo pueden entender. El que dividió la Biblia en capítulos solo es una persona, pero el que la dividió en versículos fueron dos, ¿verdad? Que primero uno ayudó y el otro la repasó y lo hizo mejor. Entonces desde ahí ustedes pueden acordarse que el que hizo los capítulos es una persona y el de los versículos son dos. Entonces por ahí les puede ayudar. Por ejemplo, aquí entonces la Biblia en versículos fueron dos personas. Un italiano, para darles hint, y un francés. El primero. Palmino, ¿verdad? Eso se oye como Y Robert. Y Robert Etienne. Muy bien. ¿Qué es un testamento? Eso ya lo vimos también. Las leyes de Dios, condiciones del hombre a Dios. ¿Puede ser eso? Un libro de Dios o un pacto o declaración fija de la voluntad perfecta de Dios con el hombre. Lo más adecuado sería este. ¿Cuántos años se tomó la Biblia en escribirse?
Guys, 1500, no. ¿en cuántos años se terminó la Biblia de escribirse? 1500? Are you sure? Okay. Let me see. Acuérdate de este, ¿ok? 1500 dice Alexis. ¿Qué es la Vulgata Latina? Este todavía no hemos llegado, hoy vamos a llegar. Esta verdad yo lo voy a poner. La traducción de la Biblia en latín, el idioma oficial del mundo occidental, que fue la Biblia que se usó por 1200 años, 410 después de Cristo a 1611 después de Cristo. Y por último, ¿en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Griego. ¿El Nuevo Testamento en qué idioma? Griego. En griego. Ahora bien, vamos a ver qué tal estamos. A ver qué tal estamos entonces con conocimiento. Ahí está, entonces cuando ya ustedes terminen, les va a dar la... Entonces vamos a regresarnos. ¿Cuál fallamos? Aquí está, ¿verdad? El problema. No dice. Dijeron Cipriano de Valera. Cipriano de Valera es la Biblia en español. Ajá, yo dije Stephen. Entonces es Stephen Langton. Él dividió la Biblia, ¿se acuerda que le dije que es una persona? Pero estamos bien entonces en el promedio. Ahora bien, ustedes se pueden regresar y pueden hacer los flashcards o aprender aquí de Learn. Y aquí les da casi lo mismo como el examen. Y así ustedes están practicando, posiblemente le voy a agregar otras 10 más preguntas, pero en el examen vamos a tener 20 nada más. Pero de estas que van a estudiar ustedes, no vamos a agregar algo nuevo, sino que ya no va a haber excusa, todo lo van a tener aquí, solo es cuestión de estudiar. Estudiar y estudiar, no va a venir nada nuevo, sino que lo que está aquí. Se le llama, ¿verdad? Hay algunas preguntas que les van a salir que son un poco, van a pensar que son confusas, pero no, ellas se le llaman capciosas, ¿verdad? Como, no para confundir al estudiante, sino para que use un poco, ¿verdad? Más el pensamiento. Ahora vamos a ir, si necesitan ayuda, no sé si empezaron ya a bajarla, si necesitan ayuda pueden hacerlo entre todos. Ahí en la, ¿cómo se llama? Google Play, no, Apple Play. Apple, no. ¿Tiene la tarea? Ahí la pueden bajar y no sé si les pide que hagan una cuenta, solo es el email y una contraseña, eso es todo, no tienen que pagar. Yo ya pagué por ella ya. Vamos a ver entonces a repasar la tarea. Cuando ya tengan la aplicación, lo pueden hacer después. Manager les va a mandar el link y ese link los va a llevar directamente a este examen o a este repaso. Y ya ahora lo van a abrir ustedes y empezar a estudiar. Ok, vamos a repasar la tarea porque este es el punto, ¿verdad? Nos habíamos quedado en los libros apócrifos de lo que trajeron la tarea. Yo quiero hacerles una pregunta fácil, solo que me digan con una palabra qué son los libros apócrifos. Aquí me salió un estudiante ilustre. Mano Sergio, ¿qué usted entendió de qué son libros apócrifos? Libros que no estaban escritos, estaban escritos pero no estaban, ¿cómo se llama? Como la Biblia, como el regular. No lo sacaron pues No eran de origen divino. Ajá. Ok, sí, muy bien. Pero sí entendió, ¿verdad? Por qué no lo pusieron en la Biblia. Es porque ellos no tenían una fuente quizás muy concreta en cuanto a las doctrinas de los demás libros.
Algunos de ellos traían contradicciones, por eso fueron quitados. Muy bien. Bueno, aquí ya casi contestamos otra pregunta. Aquí tenemos mi hermana Arlette. ¿Usted entendió por qué no forman parte de la Biblia esos libros? Porque tienen doctrinas erróneas que no promueven la doctrina de Dios y tienen muchos errores y entre ellos geográficos y cosas así. Y también no son citadas como inspiradas. Muy bien, una excelente respuesta. Muy bien, Ale. Aquí tenemos entonces a ¿quién más? Milka Morales. ¿Me puedes decir 2 libros apócrifos que tú viste? No. Bueno, Janet. Esdras. ¿Quién más? El dragón creo que era uno. Ok. El dragón. Sí, esos según son 14, ¿verdad? Pero está bien. Ok, entonces, ¿en qué siglos se decidió y quiénes son mencionados en esa época que los libros, que la Biblia solo poseía 6 libros? Manda Lolita. ¿Cómo le pregunta? ¿En qué año, por así más claro, en qué año se decidió que la Biblia que tenemos hoy, verdad, solo era de 66 libros y no de 72, como la Biblia de la Iglesia Católica Romana? En el siglo XVI. Muy bien. ¿Quiénes son mencionados ahí los que lograron hacer, verdad, ese trabajo? Hay un personaje bastante sobresaliente. Martín Lutero. Martín Lutero, muy bien. Martín Lutero, ¿verdad? Eso se le llamaba la época del Renacimiento. En otras palabras, se le llamó, ¿verdad?, la Reforma Protestante. Entonces, quisiera ver qué más aprendió de ese tema. ¿Por qué razones, digamos, ellos decidieron? Bueno, ya los hermanos nos explicaron un poco, ¿verdad? Pero al principio todos usaban lo que era la Biblia, la Septuaginta, luego esa otra Biblia, la Vulgata, pero llegaron a un punto, ¿verdad?, que dijeron que no era correcto eso. ¿Por qué razón entonces se quitaron esos libros apócrifos? Hay una razón también muy importante. ¿Por qué en la Biblia de nosotros no aparecen ellos? No estaban en el libro del El Tanaj. Tanaj. No estaban en la Biblia original hebrea. Por ejemplo, acuérdense que la Biblia del Antiguo Testamento es la misma, son los mismos libros que nosotros tenemos en la Biblia de Reina Valera. La Biblia del Tanaj se llama el libro o la Biblia hebrea. Ya la Torá solo son los 5 libros de la ley. El Tanaj es toda la Biblia hebrea, donde están lo que son los libros de la ley de Moisés, que son 5, están los 12 libros históricos, desde Josué hasta Nehemías. Luego tenemos los 5 libros poéticos, que es desde Salmos hasta Cantares, y tenemos los 4 profetas mayores, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y tenemos los 12 profetas menores, ¿verdad?, que es desde Oseas, parece, a Malaquías, 12 profetas menores. Todos ellos forman parte de la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué aquí tenemos? ¿No? Yo tengo la Biblia católica, usted la Biblia católica. Ellos aquí tienen Baruch. Ellos tienen el libro de Baruch, que son libros que no están en la Biblia hebrea. El libro de Macabeo fue en una época, en el periodo intertestamentario, alrededor del año 200 o 190 a.C. Entonces, por lo tanto, por ende, recuérdense que eso se le llama periodo del silencio, porque en esa etapa de tiempo
Dios no habló, no levantó profetas, no dio escritura inspirada, ¿verdad? En ese momento. Entonces, tenemos aquí a Ezequiel, Daniel, los profetas menores, Tobías y Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, todo eso, todos estos libros, aquí tienen 7. Y luego a lo que es el libro de Daniel, ellos le agregaron 2 capítulos más. También tienen la historia de Esther, ¿verdad? Un relato diferente a lo que nosotros tenemos, que son, ¿verdad?, anexos que ya estaban fuera del canon cuando se cerró. Entonces, una de las fuertes razones por qué no las puso Martín Lutero, pues por eso, porque en la escritura original hebrea no aparecen estos libros. También, ¿verdad?, mi hermana Kelly parece que mencionaba el libro de Enoch. En la Biblia se menciona. Por ejemplo, parece que es Judas. El libro de Judas, la carta de Judas, menciona el libro de Enoch. Génesis, ¿verdad? Génesis menciona a Enoch como persona. Luego Hebreos también, lo menciona Hebreos 11, ¿verdad? En el Salón de los Héroes de la Fe. Ahí aparece Enoch también. Pero Dios es bueno, hermano. Dios no se equivoca. Entonces, si no lo pusieron ahí, Dios no instó a Martín Lutero ni a estos grandes reformadores a ponerlo ahí, es por una razón. Entonces, por lo tanto, no lo podemos tomar, ¿verdad?, como un libro, darle el nivel que tiene la Sagrada Escritura como la que tenemos nosotros. Así que eso es lo que queríamos que todos entendiéramos, ¿verdad? Y a través de la tarea eso nos insta a estudiar un poco más. Nos insta, porque aquí, yo les digo, hermano, lo que nosotros tal vez les traemos aquí solo es como una introducción para que ustedes, si un tema les guste, ustedes tengan chance de estudiarlo. Por ejemplo, yo cada día que hago la lección, cuando me tomo mi tiempo, cada día voy aprendiendo más. No es que yo ya lo sé, sino que cada día, cada vez que me siento a estudiar, aprendo más y así voy, ¿verdad?, creciendo. Así voy creciendo en este conocimiento. Así que los que no trajeron la tarea hoy, les vamos a dar chance de que la traigan el domingo. ¿Qué les parece? Nada más que ya no va a haber café para ustedes el fin de clase. Entonces, si la quieren traer, porque necesitamos, ¿verdad? Yo no quiero que solo traigan esa tarea, sino me gustó bastante la respuesta de todos ustedes, ¿verdad? Que me digan gracias por esa respuesta. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que se metan en el tema. Ese es el punto que necesitamos. No que solo pasen la materia, ¿verdad? Y ya, sino que por un poquito. Por ejemplo, hermano Sergio, alguna vez se había usted detenido a estudiar esos libros apócrifos. Nunca, ¿verdad? Porque de uno no sale a veces. Pero esto para eso nos ayuda, para escarbar un poco más. Y yo les digo, hermano, todas las cosas, la historia, la Biblia, todo eso es tan rica, ¿verdad? En tantas cosas que nosotros a veces las ignoramos y solo estamos encajados en una jaula nada más. Ahí nada más solo como que estemos en este cuarto y no sepamos qué hay alrededor de nosotros. A veces muchos estamos así. Pero afuera hay una riqueza, ¿verdad? Por eso dice, y de la Biblia. Muy bien. ¿Alguna pregunta relacionada a este tema? Para continuar. Yo tengo una pregunta. Sí. En la tarea, cuando vamos a investigar para saber de lo relacionado a las preguntas, ¿en dónde lo recomienda que vayamos a nosotros a buscarlo? ¿Hacemos el repaso de la clase o vamos a Google o dónde? Bueno, generalmente en Google pues es de tener mucho cuidado también. Usted analice, porque en Google hay muchas páginas de otras entidades o de otras religiones, como lo es los Testigos de Jehová. Esos están bastante allí. Nomás usted vea, ¿verdad? El Watchtower, creo que se llaman ellos, o también, ahí también dice Testigos de Jehová. Eso es de tener un poco de cuidado, pero hay, por ejemplo, hay un compendio que es muy bueno, que les lo recomiendo a todos, que es de Matthew Henry. Y él desglosa la Biblia, ¿verdad? Y pone mucha historia también ahí.
Sí, porque yo pues no sabía y busqué y da mucha información y diferente, o sea, no es como uno solo. Sí, sí, en esa parte pues de eso se trata, de investigar, pero lo único que les puedo decir es que tengan cuidado y sepan elegir, ¿verdad?, los sitios que van a seguir, o pueden pedir ayuda a alguien que ustedes, en su caso puede decirle hermano a mí que le ayude, y él pues la va a dirigir un poco mejor, pero la intención es que usted sea la promotora de ellos, no decirle hermano, hazme la tarea, no voy a hacer comida ahora. No, yo investigué, pero sí, da bastante información y diferente, o sea, significado, y pues es bastante diferente. Sí, a lo que- correcto. Entonces, por eso había otras cosas que quería, pero lo quise minimizar un poco porque sí, este tema es bastante confuso. Por eso manténganse ahí en las preguntas porque si no se pueden salir confundidos más y no hallarle, ¿verdad? Están encerrados en que no hayan para dónde darle. Y es verdad, aún hasta nosotros a veces nos toca, porque parece que abre aquí una puerta y le sale un gran montón, entonces se va para la otra y le sale peor, entonces ya está encerrado, ya es lo mismo. Pero al final del día uno encuentra, yo sí le decía, ¿verdad?, a alguien que a veces parece que no le haya uno sentido, pero al final usted llega a un punto donde usted puede conectar una cosa con la otra y eso es bien bonito. ¿Por qué? Porque la riqueza de conocimiento usted ya la tiene. Entonces, usted ya aprendió de esto, aprende de esto y ya a través, ¿verdad?, del tiempo usted va a tener la habilidad de conectar eso y poder enseñar de una manera bien bonita, bien concreta. Así, por eso es la importancia del estudio y de la investigación. Muy bien, pero sí, siga investigando y pida ayuda, porque de eso se trata. Muy bien, vamos a continuar con la 410, la Vulgata Latina. La Vulgata Latina en el siglo IV se pide una traducción de la Biblia en idioma latino. Este era para ese entonces el idioma común del mundo occidental, como les había dicho al principio. Incluso mucha gente, ¿verdad?, se hace llamar latinos. O como cuando estaban buscando, ¿verdad?, al León XIV, que le dijeron, habemos papa. Y quiere decir, ¿verdad?, un papa ha sido elegido en latín. La Vulgata Latina, entonces, el padre Damaso I, obispo de Roma, comisiona a Jerónimo, un sacerdote, para la traducción de la Biblia en latín. Este Jerónimo no solamente era un sacerdote, sino que era un teólogo, un erudito teólogo, presbítero y doctor. La lengua natal de él era el latín. El latín ahora se considera una lengua muerta. Ya no hay, ¿verdad?, un país que lo hable. Pero el latín, muchos idiomas están enlazados en él, ¿verdad? Muchos idiomas como el idioma español, por ejemplo el español, el italiano, el romano, el francés y el portugués. Por ejemplo, si alguien está hablando en portugués, un brasileño, ¿verdad?, usted más o menos entiende algunas palabras que ellos están hablando en portugués. Igual los de Rumania, los romanos, ellos hablan un poco similar al idioma de nosotros, por eso ellos aprenden español. Los italianos, ¿verdad?, a veces ellos hablan muchas palabras que usted les pueda entender porque la raíz de ese idioma es el idioma latín. Y dijimos que el latín era el idioma original del mundo occidental, o en otras palabras, del Imperio de Roma. Entonces la Vulgata Latina, ya poco a poco, lo que era el griego ya se iba acabando. Porque ¿quién fue que dominó en ese tiempo? ¿Cuál fue uno de los imperios más grandes, dijimos? El cual, ¿verdad?, le dio realce al idioma latín. Roma. Muy bien. El romano, el imperio de Roma. Ese imperio de Roma duró muchísimo, muchísimo. Se considera, ¿verdad?, grandísimo.
Este idioma latín en el momento solo se usa en algunas entidades o en algunas, ¿verdad? Materias como la ciencia, la religión, el derecho y la filosofía todavía se usa, incluso el inglés. El idioma inglés también tiene algunas raíces del idioma latín, por lo cual, ¿verdad? Hay unas consonantes, por así decirlo, que se parecen al español y al italiano, al francés. Por ejemplo, la palabra carro, ¿verdad? Carro en inglés y en español casi es lo mismo. Entonces todo eso, ¿verdad? Viene de esas raíces del latín. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el mundo occidental, europeo, Europa, todo lo que podemos ver, ¿verdad? Como desde España, Italia, todos ellos, ese era el idioma y se consideró que ese idioma tenía que ser el idioma oficial de la Iglesia Católica Romana. Por eso antes, todo, aún en El Salvador, en México, en Guatemala, en Colombia, en el idioma que enseñaban en las iglesias católicas era en el latín. Por eso nadie entendía, nadie salía edificado, pues. Porque nadie leía la Biblia también, sino que en latín les enseñaban. Dios, ¿entiende? ¿Quién iba a entender qué le estaban diciendo? Ellos se iban a sentar y les hablaban en latín y regresaban, no entendían nada. Entonces, este papa ordenó a este obispo, se tomaron a que hiciera una Biblia traducida al latín, porque ellos querían su propio idioma. Acuérdense que así como Alexander the Great quería que el griego fuera el idioma oficial del mundo entero en ese entonces, así también los emperadores romanos querían que el latín fuera el idioma oficial y desarraigaron, eliminaron el idioma griego para meter la cultura romana, para meter el idioma romano, que era el latín en ese tiempo, en todo, ¿verdad? El mundo occidental de ese tiempo. Se tomó aproximadamente 25 años para completarse. Jerónimo fue directamente a los idiomas originales. Se dice que Jerónimo hablaba hebreo y griego. Es la Biblia que se utilizó por los últimos 1000 a 1200 años. Incluso hasta el día de hoy, en Roma, en el Vaticano, ese es el idioma de ellos, el latín, pero ya se considera una lengua muerta. Pero ellos todavía la consideran. Vamos a ver si nos sale esto. La Vulgata Latina vino a ser la versión oficial de la Iglesia Católica durante la era medieval. En el año 180 después de Cristo se inició una persecución contra la iglesia en Numidia, al norte de África. Allí, en un pequeño pueblo, los cristianos eran arrestados, sometidos a juicio y luego decapitados en la cercana Cartago. A uno de los cristianos se le preguntó qué tenía en un cofre que cargaba. Él contestó: libros y cartas de Pablo, un hombre justo. Los libros a los cuales se refería eran traducciones en latín, porque no es probable que la gente allí supiera griego. Así que para este tiempo las epístolas de Pablo existían en latín, y si las cartas de Pablo estaban en latín, seguramente los evangelios habían sido traducidos también a este idioma. Pero ¿cómo pasamos del idioma griego al idioma latín? Cuando en los años 50 después de Cristo Pablo escribió su carta a los romanos, él escribió en griego. Otros escritores igualmente usaban el griego hasta tan tarde como mediados del siglo II y más allá. Con el tiempo, sin embargo, Roma necesitaría su Biblia en latín también. Esto puede haber sucedido aproximadamente al mismo tiempo que las versiones latinas aparecieron en África. El tiempo fue tan temprano como el 160 después de Cristo o antes. De manera similar, las traducciones latinas llegaron a usarse en otras zonas del imperio. Al principio fueron hechas informalmente por misioneros o por cristianos locales para ayudar a las congregaciones en su adoración. Pero también es importante comprender que el latín era el idioma oficial del Imperio Romano y que éste competía principalmente con el idioma griego. Con el tiempo ya el griego no era la lengua común, mientras el latín se popularizaba, principalmente en el ámbito religioso. El latín se impuso cuando la Iglesia hace una alianza con el Imperio en el año 313 después de Cristo y el Estado se convierte de la noche a la mañana
de perseguidor de la iglesia a su protector y patrocinador. En ese momento nace la hegemonía del idioma latín dentro de la iglesia de Roma, que duraría más de 1500 años. La existencia y propagación de los textos latinos puso en el escenario una serie de eventos que culminarían en la traducción de la Vulgata latina. En el 383 después de Cristo, el obispo Dámaso de Roma vio la necesidad de compilar las diversas traducciones latinas en una edición oficial. Para entonces, Jerónimo ya era conocido como un importante experto hebreo y servía a Dámaso como su secretario y traductor. Jerónimo fue comisionado para revisar la antigua latina y para el año 384 él había completado los evangelios y tal vez un poco después otras porciones del Nuevo Testamento. Por los siguientes años, en Belén, a donde se había mudado, continuó su trabajo traduciendo varios libros del Antiguo Testamento. Estos, sin embargo, fueron traducidos de la Septuaginta y no del hebreo. Pero conforme más hebreo aprendía Jerónimo, más se convencía de que la autoridad final para cualquier libro del Antiguo Testamento era una traducción del hebreo. de otra Biblia Por original. consiguiente, empezó una traducción nueva del Antiguo Testamento directamente del idioma hebreo. Pero la antigua latina, al parecer, no era la única traducción de las escrituras al latín de su tiempo. Existían al menos 3 versiones más, conocidas hoy como la traducción italiana, la africana y la hispana. La antigua latina o Vetus latina es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín que fueron traducidos desde la lengua griega. Estas compilaciones datan de alrededor del 150 después de Cristo, pero tienen limitaciones definidas porque fueron basadas en la Septuaginta. La Vulgata latina, en cambio, es considerada como más valiosa porque retrocede hasta el original hebreo. Jerónimo pasó del 390 al 405 después de Cristo, poniendo el Antiguo Testamento en latín directamente del hebreo. Primero tradujo Samuel y Reyes, después los Salmos, que previamente él había revisado 2 veces. Luego vinieron los profetas y Job, seguidos por Esdras y Crónicas, y finalmente los libros restantes del Antiguo Testamento. También corrigió el Nuevo Testamento. Para esto, Jerónimo revisó la antigua latina existente, pero afortunadamente revisó también los manuscritos griegos. No sabemos cuáles manuscritos utilizó exactamente, pero en los evangelios, por ejemplo, él parece depender principalmente de un texto similar al de los que tenemos hoy y que conocemos como manuscritos vaticano y sinaítico. Pero algunos expertos de la época le reprochan su revisión de los evangelios. Su revisión del Antiguo Testamento le trajo más controversias. Generaciones de cristianos habían estado leyendo sus traducciones latinas basadas en la Septuaginta. ¿Cómo podía Jerónimo ser tan osado como para alterar sus traducciones? Varios de los prefacios de Jerónimo a los libros del Antiguo Testamento mencionan a sus críticos. En su prefacio a Job, él asegura a sus críticos que no pretende menospreciar la Septuaginta, sino solamente extraer del hebreo lo que consideraba difícil de comprender. A través de la Edad Media, la Vulgata fue corregida y ampliamente copiada. Posteriormente, esta versión serviría como base para todas las traducciones cristianas de Europa Occidental. La Vulgata fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana y así sigue hasta hoy. El resultado fue que las primeras traducciones de las Biblias católicas en español y a otros idiomas fueron una traducción de una traducción y no fueron una traducción del idioma original. El uso de la Vulgata latina comenzó a decaer a partir del Concilio Vaticano II, que se dio de 1962 a 1965, cuando este cambió la liturgia de la Iglesia, que hasta aquel momento se realizaba solo en latín. No hablaremos en este video sobre los libros que se incluyeron y que se dejaron de lado en la Vulgata. El tema del canon es un tema lo suficientemente amplio como para tratarlo en otro video. Lo que sí debemos reconocer en este caso es la importancia histórica de esta traducción. Alguna vez Jerónimo dijo: desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. En otra ocasión, hablando sobre la oración y la lectura de las Escrituras, afirmó que cuando tú oras le hablas a Jesús. Cuando lees la Escritura, es Él quien te habla. Es claro que Jerónimo comprendía la importancia de la Biblia. Aunque su traducción no fue perfecta, su intención era que a través del estudio del texto sagrado, las personas se acercaran al Señor. Desafortunadamente, la tarea de traducción se estancó en los siglos posteriores y en lugar de buscar una mejor versión, la Iglesia romana sacralizó el trabajo de Jerónimo.
Voy a encender la luz. Entonces, ¿qué nos da a entender? Esa vulgata casi que la agarraron parte del original hebreo, pero muchas partes ya de otra traducción que era la Septuaginta. Dijimos que la Septuaginta era una versión en qué idioma? En el griego. Entonces, hermanos, ahorita parece que es una gran ensalada, ¿verdad? Pero queremos que lleguen a un punto que vengan, ¿verdad?, en una línea de tiempo, desde las escrituras originales que escribieron, ¿verdad?, como los apóstoles, Moisés, Job, el libro de Job, todo eso, hasta un punto, ¿verdad?, que tengamos una línea clara, cómo se vino a través de la historia, las traducciones, hasta llegar, vamos a llegar hasta la Reina Valera, que esa va a ser la otra clase, la primera Biblia, ¿verdad?, escrita en español. Ya tenemos la primera Biblia en griego, que es la Septuaginta, la primera Biblia escrita en latín, ya va, ¿verdad?, en el 380 por ahí. Acuérdense que la iglesia empezó, ¿verdad?, la persecución en el libro de los Hechos alrededor del año 1 al año 90 o 99, ¿verdad?, al año 100. Luego hay una gran persecución y acuérdense que los que tenían control de ese tiempo en todos los ámbitos, tanto religioso como político, también, ¿verdad?, el comercio, era el Imperio de Roma. En el año 380 es donde la iglesia, por eso es que ahora tenemos, ¿verdad?, por ejemplo, toda la iglesia católica parece que ellos son los dueños, y eso es muy confuso, que tengamos cuidado, parece que ellos son los dueños, como estamos viendo aquí, los dueños de las escrituras. Ellos dicen que son la iglesia original. ¿Por qué? Porque ellos tomaron control en el año, ¿verdad?, 380. En el año 300 después de Cristo, el emperador Teodosio I, él fue uno de los que promulgó o le quitó, ¿verdad?, la persecución y dictó que tenían que tener paz y traer unas reformas. Una reforma para lograr, ¿verdad?, llegar a un punto que él dijo, está bien difícil, estos cristianos no los podemos detener, porque la cultura de los romanos era una cultura politeísta, donde ellos, por ejemplo, tenían muchos herodianos, helenistas, de la cultura greco-romana, la mitología griega y los dioses de Roma estaban mezclados. Entonces dijeron ellos, pues está difícil, estos cristianos no los podemos destruir. Por eso es que encontramos a ese Teodosio I que quitó el edicto y se declara el cristianismo como la religión oficial del imperio. Luego yo aquí tenía, han escuchado al emperador Constantino, ¿verdad?, que yo les decía, el emperador Constantino, alrededor, ¿verdad?, por ahí por esos años, 310, él fue uno de los que les dio libertad. Ese es el que firma un edicto en Milán, considerando y concediendo el culto libre a los cristianos. En otras palabras, les dio libertad que ellos podían hacer culto, ¿verdad?, a su Dios. Y posteriormente el emperador Teodosio I, en el año 380 después de Cristo, él firmó los acuerdos que el cristianismo tenía que ser el idioma oficial del Imperio Romano y de todo el mundo occidental de ese entonces. Entonces de ahí es donde se derivan, ¿verdad?, todas estas costumbres que hoy en día tratamos de arrancarlas de la iglesia, las costumbres paganas. Porque, por ejemplo, ellos tenían cultos a diferentes dioses y ahí es donde fueron metiendo y camuflajeando, ¿verdad?, el día de esto, el día de lo otro. Incluso los días, ¿verdad?, los días de la semana, los meses del año son dirigidos, ¿verdad?, en honor a un emperador o a una deidad de ellos, los que nosotros tenemos en el calendario que se le llama gregoriano o romano. Todo eso lo hicieron en honor a estos dioses de ellos. Porque acuérdense que cuando Pablo, ¿verdad?, para los griegos, Júpiter y Mercurio eran dioses, ¿verdad?, quienes ellos adoraban. Acuérdense que cuando Pablo parece que fue en Listra o en Icono, cuando ellos hicieron un milagro y los llevaron a él y a Bernabé en el lomo y dijeron, estos son dioses que han caído del cielo. Y a Pablo dice que le decían Júpiter y a Bernabé le decían Mercurio. Y él dice, hey,
Nosotros somos hombres, Dios es el que ha hecho eso. Entonces de ahí se deriva y dijeron, ¿verdad? Le llamaron los días como el Dios de ellos era el sol, así como los mayas. Para ellos, ¿verdad? El Dios de ellos era el sol. Entonces le pusieron, ¿verdad? El domingo que es hoy, el día del sol, Sunday. El lunes, ¿verdad? El día de la luna, Monday. Martes, el día de martes. Miércoles, el día de Mercurio. Jueves, creo que es de Júpiter. Y viernes, de Venus. Y Saturday, pues es el día de Saturno. Entonces todos estos se mezclaron con la iglesia y el Estado y todas las creencias, fue un solo desorden. Y de ahí empezaron a meter los papas y todo eso, hermano. Por eso es que ellos tomaron el control de toda la literatura en cuanto a la religión. Por eso es que no puede haber un protestante, por así decirlo, porque no eran... la iglesia original siempre fue la de Cristo, pero después el imperio de Roma la envenenó, la mezcló, pues, la paganizó y le metió liturgias, le metió cosas, ¿verdad? Como reglas de ellos, lo que le llaman los santos sacramentos, la Eucaristía de la Iglesia Católica, donde vienen el bautismo de niños por aspersión, ¿verdad? Que les llegan agua en la cabeza y tantas cosas. La línea de los papas, la línea de los sacerdotes, los obispos y toda esa clase de venerar a las imágenes, porque estos eran una nación, ¿verdad? Un pueblo politeísta que tenían que adorar a muchos dioses. Entonces metieron a todos los santos y les cambiaron nombres a todos ellos, pero para ellos, ¿verdad? hay que dirigirse solo en ese tema, lo cual es cómo ensució el imperio romano el evangelio de Cristo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Dios levanta en la edad del Renacimiento, en el siglo XVI, siglo XVII, a estos grandes reformadores, liderados por Martín Lutero, que ellos fue, ¿verdad?, que destaparon esta cloaca, esta sociedad, porque Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo le dio esa visión a Martín Lutero. Él era un infiltrado y él empezó a ver, porque acuérdense que para el público era prohibido tener una Biblia de estas y la mayoría de ellos, ¿verdad?, hablaban otros idiomas. ¿Y cómo iban a entender algunos de ellos el latín? Entonces, los únicos que tenían derecho a la Biblia solo eran los gobernantes, los césares, los emperadores o incluso, ¿verdad?, la gente que tenía mucho dinero. Pero de ahí nadie más sabía qué era la Biblia. Hasta que Martín Lutero, ¿verdad?, hizo una revolución y empezó a sacar la verdad. Y eso lo vamos a ver un poquito más de él. Empezó a sacar la verdad, esto le estoy dando un contexto. No me va a dar chance para explicar más, ¿verdad?, más quizás con más claridad, pero le estoy dando un panorama. Martín Lutero fue uno, ¿verdad?, de ellos mismos, que lo mandaban a Roma a él y él empezó a ver en el Vaticano, ahí en el Vaticano en ese entonces, en 1517, donde empezaba a ver que le vendían, ¿verdad?, los favores, le llamaban indulgencias en ese tiempo, donde les ponían penitencias. Yo creo que el aire no sirve. Les ponían penitencias para ellos lograr un favor. Ustedes han visto en México, en Guatemala, que dicen, yo he propuesto, dice, irme de rodillas por 2 millas y se laceran a su lomo, a sus rodillas. Esas son las indulgencias que les ponen. Algo que hagan para lograr un favor, para sacar a alguien del purgatorio. Estos eran otros temas que ellos metieron también, porque esas eran las creencias de los dioses de ellos. Entonces, por eso es que la iglesia se ensució. No es que la iglesia original es la católica, sino que el imperio de Roma lo mezcló. Entonces dijeron, es como el Islam. ¿Quiénes son los que controlan el Islam? Edras, tú sabes, es el gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, el ayatollah ahí en Irán. Esta gente, por así decirlo, la misma Casa Blanca son las que dictan las leyes para ellos. Entonces ellos mandan las leyes y todo ciudadano tiene que cumplir esa ley basado, ¿verdad?, en la religión de ellos. Y nadie puede desobedecerla. Es como que digan, bueno, de aquí en adelante, como dice Trump, ¿verdad?, el que no tiene papeles va a ser deportado. Entonces dicen ellos allá, de aquí en adelante el que no adore solo a Alá y a Mahoma
va a ser muerto, porque ellos no es que lo echan a la cárcel, va a ser muerto él, su familia, primera y segunda y tercera generación los vamos a exterminar. Por eso muchos salen huyendo. Asimismo era en ese tiempo, se declara oficial, ¿verdad? El cristianismo, acuérdense que de ahí empieza en el año 1380 por el emperador Teodosio II. Pero el primero, ¿verdad?, que ayudó fue Constantino. Y si usted se va, hubieron tantos emperadores. En el tiempo de Jesús estaba Augusto César, el año 27 a.C., el 14. Tiberio, ¿recuerdan? El Evangelio de Mateo habla de Tiberio. Y luego en el 37, Calígula, Claudio, Nerón, ¿verdad?, que fue el que empezó la persecución. Nerón empezó en el año 58 después de Cristo al 68 después de Cristo. Ese Nerón fue el gobernador o el emperador en el tiempo del apóstol Pablo. Y este Nerón fue el que le dio muerte. La persecución. Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, ese es uno muy mencionado también, Diocleciano, en el año 284 al 305, y luego tenemos a Constantino, que Constantino fue del 306 a 337. Así que para que tengan un panorama histórico un poco, métanse un poco más a investigar todo esto, hermano. Y verán que va a ser mucha bendición. Ok, ahora tenemos en el 1300, dijimos, ¿verdad?, que esta Vulgata Latina duró como alrededor de cuántos años dijimos que era la Biblia oficial del Imperio Romano. Alrededor de 1200 años. Entonces, si eso era así, nos vamos a saltar del 450 hasta el 1382, que fue la primera Biblia completa en inglés. Y ahí ya estamos hablando de otro idioma. Ya tenemos el griego, ya tenemos el latín, ahora vamos al idioma inglés. Fue traducida de latín y titulada la Biblia de Wycliffe por su traductor John Wycliffe, teólogo de la Universidad de Oxford, y también fue un predicador. Es mejor que le tome una foto y se lo manda al grupo. Gracias. Es una idea. Le tomó 10 meses en hacer cada copia de la traducción y le costó el salario, mire qué detalle, de 1 año de trabajo. Una copia. Casi 1 año se tardó y le tocó, le valió a este Wycliffe el salario de 1 año de trabajo. ¿Cuál es el promedio de, digamos, si lo traemos a la actualidad, cuál es el promedio del que, digamos, un promedio que puede ganar alguien en 1 año? ¿No? 70,000, ¿no? 70, 50, por ahí. Ahora vean, una Biblia, una copia de una Biblia en $70,000 en la actualidad. ¿Quién la compraba? Era muy difícil, ni lo que tenemos en el banco, ¿verdad?, ahorrado, no nos alcanzaría. O a lo mejor que reuniéramos todo, pero en ese tiempo era prohibido. La Biblia de Wycliffe vino a ser tan popular que aunque muchos fueron quemadas, sobreviven hasta el día de hoy aproximadamente 200 copias. Era predicador por un tiempo, estuvo envuelto en la política en las Cortes de Inglaterra en el año 1374. Profesaba que todos los asuntos de la vida deben ser sometidos a la verdad de las Escrituras. La Iglesia Católica exhumó sus huesos y los quemó por hereje, echando sus cenizas en el río Swift. Y eso le pasó. Cuando este hombre era un hereje, lo llamaron hereje, cuando él muere, él fue uno, hermano, digamos. Nosotros mencionamos a Pedro, mencionamos a Pablo, mencionamos a Esteban, los mártires. Pero aquí ya estamos viendo grandes hombres que colaboraron y ayudaron para que nosotros tengamos la Biblia hoy. Uno de ellos es este. La Iglesia Católica lo odió tanto que agarraron, dice, sus cenizas, ni siquiera lo quemaron,
Y no quisieron que las cenizas se quedaran en tierra, sino que no quedara, pero ni un pedacito de ceniza de él, sino que lo fueron a tirar al río. Wycliffe apuntó a la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona de Inglaterra y la nobleza. No vio ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada a apoyar a una iglesia corrupta. Él fue uno de los que estaba en contra de todo eso. John Wycliffe nació en 1330 en Yorkshire, al interior de Inglaterra, en una granja de ovejas a 200 millas de Londres. Ingresó a la Universidad de Oxford en 1346, pero debido a la peste negra no pudo obtener su doctorado hasta 1372. Sin embargo, para entonces ya era considerado el principal filósofo y teólogo de Oxford. Se aplicó rigurosamente al estudio de la teología y de las escrituras. Mientras lo hacía, se dio cuenta de lo mucho que la iglesia se había desviado. Preparando el escenario. En la década de 1370, John Wycliffe produjo 3 obras significativas. La primera, sobre el dominio divino, apuntó a la autoridad papal. Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica para el papado. De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto y ocultaba la verdadera autoridad de la Iglesia y de las Escrituras. La segunda obra importante fue sobre el dominio civil. Aquí Wycliffe apuntó a la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona inglesa y la nobleza. No vio ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada a apoyar a una iglesia corrupta. En su tercer trabajo principal, sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia. Estas 3 obras fueron cruciales para preparar el escenario para la reforma. Los ingleses fueron uno de los pioneros realizaron con los escritos de Wycliffe en la religión protestante, como le llaman. Estas obras influenciaron posteriormente a Jan Hus. Ese John Hus era un evangelista, un misionero, predicador. En 1374, Wycliffe se convirtió en rector de la parroquia en Lutterworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra, mientras luchaba por recaudar dinero para resistir un posible ataque francés. Wycliffe aconsejó a su señor local, John de Gaunt, que le dijera al parlamento que no cumpliera. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones y sus escritos hicieron que Wycliffe se metiera en problemas y fuera llevado a Londres para responder a los cargos de herejía. La audiencia apenas había comenzado cuando la controversia se avivó en el recinto. Pronto estallaron en una discusión abierta que terminó con la reunión. 3 meses después, el Papa Gregorio XI emitió 5 toros o edictos de la Iglesia contra Wycliffe, en los cuales fue acusado de 18 cargos y fue llamado maestro de los errores. En una audiencia posterior ante el arzobispo en el Palacio de Lambeth, Wycliffe respondió: Estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras. Continuó diciendo que el Papa y la Iglesia estaban en segundo lugar en autoridad a las Escrituras. Esto no le cayó bien a Roma, pero debido a la popularidad de Wycliffe en Inglaterra y a una posterior división en el papado, hoy conocido como el Gran Cisma de 1378, cuando se eligieron 2 papas rivales, Wycliffe fue puesto bajo arresto domiciliario y dejó de pastorear. Caminando con valentía. Pero Wycliffe no se detuvo y siguió profundizando su estudio de las Escrituras y habló más sobre sus conflictos con la enseñanza oficial de la Iglesia. Escribió contra la doctrina de la transubstanciación, desafió las indulgencias. Para mí es evidente que nuestros prelados, al conceder indulgencias, comúnmente blasfeman la sabiduría de Dios. Indulgencia es dinero por el favor de Dios. La confesión privada no fue ordenada por Cristo y no fue utilizada por los apóstoles. Reiteró la enseñanza bíblica sobre la fe. Confíe totalmente en Cristo. Confíe por completo en sus sufrimientos. Ten cuidado de buscar ser justificado de otra manera que no sea por su justicia. La traducción. Sobre la verdad de la Sagrada Escritura, Wycliffe pidió que la Biblia fuera traducida al inglés. Según la ley católica romana, traducir la Biblia a un lenguaje vulgar y común era una herejía castigable con la muerte. Creyendo que cada cristiano debería tener acceso a las Escrituras, ya que solo las traducciones en latín estaban disponibles en ese momento,
comenzó a traducir la Biblia en inglés con la ayuda de su amigo John Purdy. La iglesia se opuso amargamente a él. Con esta traducción, las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles incluso para las mujeres que pueden leer que para los eruditos, que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Los cerdos eran las mujeres y Los ingleses aprenden el Los de la Evangelio de plebe. Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. También lo hicieron los apóstoles de Cristo. Pero no solo era necesario traducir la Biblia, también tuvo que ser copiada y distribuida. Este proyecto se emprendió antes de la invención de la imprenta, inventada en 1440, por lo que las copias tenían que hacerse cuidadosamente a mano. A pesar de los desafíos, cientos de Biblias fueron producidas y distribuidas por el ejército de pastores de Wycliffe, quienes predicaron en toda Inglaterra. Los seguidores de Wycliffe llegaron a llamarse los Lancos. Firme hasta el fin. Wycliffe permaneció convencido de la autoridad y la centralidad de las escrituras y se dedicó al llamado de su vida, ayudar a los cristianos a estudiar la Biblia. John Wycliffe murió el 30 de diciembre de 1384, casi exactamente 100 años antes de que naciera Martín Lutero. Murió antes de que se completara la traducción y antes de que las autoridades pudieran condenarle por herejía. Su amigo Purdy es considerado responsable de la versión de la Biblia Wycliffe que tenemos hoy. En 1415, el Concilio de Constanza, que condenó a muerte a John Huss, declaró a Wycliffe un hereje. Sus huesos fueron exhumados y quemados y las cenizas fueron depositadas en el río Swift, cuyas aguas corrían hacia el río Erie, como observó un cronista posterior. Así, el arroyo llevó sus cenizas a Avon, Avon a Severn, Severn a los mares estrechos, y ellos al océano principal. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina que ahora está dispersa en todo el mundo. John Wycliffe ha sido llamado la estrella de la mañana de la Reforma. ¿Cuántos habían escuchado de él? Entonces ellos son los heraldos, se le llaman, ¿verdad? Los heraldos de la palabra de Dios. Estos hombres, ¿verdad? Que con valentía, él vio que eso de confesarse a los hombres no estaba bien, las indulgencias, de las imágenes no lo dice aquí, pero también, ¿verdad? Ellos rechazaron eso. Y la otra que no le gustó fue que esta gente de Roma, para ellos solo los estudiosos, y esa idea venía desde los escribas del tiempo de Jesús, y los fariseos y los saduceos, esos tres grupos religiosos eran los únicos que se encargaban de estudiar la ley de Dios, nadie más. Por eso decía, ustedes escribas y fariseos, se creen los maestros, les decía Jesús, ¿verdad? Pero por dentro están llenos de huesos de muertos, porque ellos eran la máxima autoridad en ese tiempo, y asimismo ellos, la Iglesia Católica Romana decía, ese es, ¿verdad?, un fragmento de un versículo bíblico, de no tirar, ¿verdad?, las perlas a los cerdos para que sean pisoteadas. Pero ellos lo hacían en un sentido de no darles la Biblia a la gente común, ellos le llamaban a la plebe. Y ahí hace mención, ¿verdad?, a las mujeres, a los pobres, a los inmigrantes de otros países, a todo eso, ¿verdad? Ellos no tenían el acceso a ellos. Pero este hombre se dedicó y pagó por las copias de esta Biblia por una, ¿verdad?, lo que le valía el salario de él por un año. Entonces, el amor no puede ser así nomás, hermano. Por eso el Evangelio nunca ha sido a la fuerza. Cuando nosotros lo hacemos, ¿verdad?, por dinero o a la fuerza, no se hace bien. Pero cuando se hace por amor, aunque le den pena de muerte, este hombre ya estaba condenado, pero se murió antes porque lo encerraron, le dieron arresto domiciliario, se enfermó y murió, pero siempre lo condenaron a muerte, pero él murió antes. Entonces dijeron, bueno, a un muerto lo vamos a hacer que se olvide la gente, y al contrario, lo que narra del río es que un río lo llevó a otro, otro río a otro, y el otro lo llevó al océano, el cual dice esparció sus cenizas por todo el mundo, haciendo, ¿verdad?, alusión a que el Evangelio iba a ser propagado por todo el mundo. Así que vamos a llegar hasta acá. Ya el siguiente punto es la reforma de Alemania, y eso vamos a terminar con la primera
Ustedes saben que en la historia, ¿verdad?, del mundo, ¿por qué tenemos, verdad, imprentas? Ahora es gracias a la Biblia, gracias a los cristianos, para hacer copias en papel. El primer libro, y eso no tiene que ser un cristiano que se lo diga a usted, el primer libro printeado o imprimido en papel así con letras así bonito, pues como un printer que tenemos hoy, fue la Biblia, en toda la historia del mundo. Y quien la inventó fue un cristiano para sacar muchas copias de la Biblia, y de ahí proviene, ¿verdad?, para todo el mundo, en el ámbito económico y en el ámbito de negocio. La imprenta, eso quedó, ¿verdad?, en la historia del cristianismo, que fue gracias a la Biblia que un hombre, ¿verdad?, se interesó en hacer una máquina de eso. Posiblemente, ¿verdad?, siempre lo sabemos que es Dios que tenía ese plan. Así que vamos a darle gracias a Dios